Iniciaremos con modelos, modelos que guardan cierta distancia con, por ejemplo, con lo que se habló hoy de magnetismo, cierta distancia con el magnetismo real. Porque, por ejemplo, siguiendo un poco el tema del magnetismo, pues los momentos magnéticos no son constantes, no valen lo mismo a cada temperatura. Los modelos de trabajo de la mecánica estadística para magnetismo consideran que los momentos magnéticos, pues, digamos, no todos los modelos, pero un modelo Ising, son momentos magnéticos que eh, no varían para nada ni con la temperatura ni con el momento magnético. Momentos magnéticos que tienen este carácter vectorial, bueno, se les coloca en un sitio donde escoge el practicante de la mecánica estadística. Los colocan sobre átomos en un ámbito cristalino. Es estrictamente cierto, los momentos magnéticos pueden no estar localizados exactamente en tales puntos, pueden estar extendidos, delocalizados, no están amarrados a sitios específicos, como en el modelo de Ising, en un retículo. Y pues, peor aún, los momentos magnéticos como vectores tienen muchas posibles direcciones en el ángulo sólido con cierta anisotropía y no necesariamente pueden apuntar exclusivamente a lo largo de un eje, como en el modelo de Ising. Entonces, así van viendo, el mecánico estadístico llega y se encuentra con que los momentos magnéticos ya existen, ahí están, y luego pues se hace una serie de simplificaciones. Miren, voy a regresar un poco a la línea que ha tenido en común mis últimas conversaciones con ustedes, por razones, pues, mm, quise presentar con ustedes un método para llegar a las propiedades termodinámicas de los sistemas y escogí el camino de Wheeler porque lo volví a recordar recientemente para otra finalidad que fue generar este modelo en cascada de contagios y hablar de la pandemia, naturalmente diferente. Pero pues se los mencioné a ustedes y lo mostré y las he ido empleando. Por una razón llegamos la vez pasada a un fluido de Van der Waals. Miren, antes de mostrar las ecuaciones, primero el método general, que empieza a partir de una función de partición canónica y luego se dirige uno al costo, la diferencia en energía configuracional cuando le llega un nuevo visitante al sistema de n grados de libertad. El costo o el cambio, puede ser costo positivo o negativo, de insertar una partícula. Y vimos el método general, llegamos a una expresión, y esa expresión, para que no se viera pues totalmente abstracta, pues la hicimos aún más abstracta, la convertimos en una ecuación de funciones propias y valores propios. Luego quisimos ilustrar un caso particular. Hicimos un caso muy sencillo de agregar una partícula en una malla, una cadena lineal. Vimos un camino tortuoso, no tortuoso, detallado. Fíjense que eso es lo que siguió, no nada más presentar la expresión general de la fórmula de Wheeler, sino empezar a evaluarla. Y la fuimos evaluando para una familia de partículas que no permiten ocupación múltiple y luego pues tampoco permiten que se les acerquen mucho, primero a primeros vecinos, luego que no se acerquen hasta los segundos vecinos, y como se podía seguir el tema, pues nos descarrilamos y nos fuimos sobre ir resolviendo explícitamente, eso sí, una familia de problemas como si tuvieran alguna
finalidad? Bueno, simplemente se podían resolver y pudimos ver estos gases en un latiz que excluyen vecinos. Y como lo pudimos hacer todo, pues dimos un paso matemático sencillo, no muy difícil, para llegar a espacio continuo, ¿no? Un modelo en espacio continuo, y caímos en otro modelo, si no de esferas duras o discos duros, un modelo de segmentos duros, que resultó ser este gas de Tonk, y pudimos reproducir un resultado, pues, que Mr. Tonk generó hace un siglo. Y eso pues, ya quisimos poner una atracción para que sean segmentos duros más atracción. Y eso lo vimos la vez pasada. ¿Me van siguiendo? Sí, me van siguiendo, ¿verdad? Qué bueno, porque es una especie de resumen para arrancarnos en los siguientes minutos, para recapitular. Y bueno, al gas de segmentos duros, a los segmentos duros les añadimos una atracción curiosa que lleva el apellido Kach, húngaro, de Mark Kach, que vivió mucho tiempo en Nueva York. Yo creo que vivió la mitad de su vida en Hungría, luego en Alemania y luego en Estados Unidos, en Nueva York. Yo creo que estaba allí en la Estatua de la Libertad, recibiendo y recibió muchísimas invitados, visitas, lo buscaban y él les encontraba posición en las universidades en Estados Unidos. Era como agente de posiciones. Para ellos le dio tiempo porque fue un físico muy riguroso. Y tan riguroso que, bueno, cuando vino, por supuesto, ya andaba flotando desde tiempos de Van der Waals y desde tiempos de Marie Curie, desde tiempos de Bragg, la aproximación del campo medio. Aproveché y la vez pasada le hablé de esta aproximación un buen rato, y esta aproximación pues finalmente la podemos tomar para nuestro método de Widom. La vez pasada le agregamos la atracción, que era esta exponencial, una exponencial invertida atractiva, que se llevaba a un límite en que se extendía la, la interacción. La interacción alcanzaba, la atracción alcanzaba cada vez eh, distancias más lejanas, pero a un costo de hacerse cada vez más débil. De tal manera que eso es lo que ocurre con la escala de temperatura eventualmente. Si el área bajo la curva de la atracción, o sea, están ustedes graficando la atracción contra la distancia entre los centros de las moléculas, y generalmente da pues, una curva ahí negativa. Si eh, esa área determina la escala de temperatura, lo vamos a ver más adelante. Entonces, Mark Catch, que se las sabía todas, detalles que luego Estefano Rufo, pues más bien puso, no es bonito el trabajo de Estefano Rufo, pero un poco como un parche. Se cuidó de poner ese parámetro gamma, ¿se acuerdan de que el parámetro gamma estaba multiplicando la atracción y estaba en el gamma se iba a cero, y conforme gamma se iba a cero, pues la atracción se extendía al mismo tiempo que se debilitaba. Y esa atracción la buscó, escogió esa forma, Mark Catch, pudo haber escogido otras formas cercanas, con el mismo espíritu que hace ya un rato con ustedes en clase les presenté estas caminatas que llevan el nombre de la función de Weierstrass. Lo que hizo Elliot Montrol fue diseñar una caminata con un propósito que finalmente muy elegante, muy preciso, importante, pero también elegante. El propósito de Montrol fue generar una caminata aleatoria con una ley de visitas de pasos del caminante tal que llegara ni más ni menos que al teorema del límite central, tanto el ordinario como su generalización de las distribuciones de Levy. Él quería eh, llegar eventualmente a distribuciones de un número infinito de pasos y recuperar formas del teorema del límite central. Mark Catch no exactamente lo mismo, pero él quería
tener firmemente en la mano una interacción específica que al llevarla a un límite le generara, sin haber hecho ninguna aproximación, la termodinámica del ya muy conocido fluido de Van der Waals, representante de la transición líquido-gas y de un punto crítico, y representante de la aproximación de campo medio. Entonces generó esa interacción que vimos la vez pasada y pues ya vimos, era absurda. Absurda porque no hay una interacción que sea como un papel matamoscas, pero fue la respuesta. Esto es lo que nos da la termodinámica del fluido Van der Waals. ¿Ustedes si existe en la naturaleza esa interacción? Pues claro que no existe. Creo que más o menos ya llegué al punto de las dos últimas clases y ahora les voy a mostrar lo siguiente y quizá haga contacto con cuestiones de magnetismo. Eso es lo que estaba presentando la vez pasada. Aquí está la interacción de Catch. Aquí está el asunto por el cual nos fuimos. Fíjense que hemos ido paso a paso, como cruzar un río muy ancho por las piedritas, porque ya que teníamos la fórmula de Widom, nos fuimos por todos esos gases en latiz, partículas que excluyen, a la expresión final en espacio continuo, que aquí está escondida en esta ecuación, escondida, que es el gas de Tonk no uniforme. Y luego, pues, esto fue lo de la vez pasada, que lo fui terminando. Aquí regresamos a un modelo en mallas o latices con interacciones a primeros vecinos. De vuelta. Miren qué es lo que estamos considerando. Estamos considerando, no hay dibujito aquí, no entro ningún dibujo, pero es una malla, un lápiz que por simplicidad es una cadena. Esto me permite hacer un pequeñísimo paréntesis. Para los años en que Mark Hatch produjo su camino hacia el fluido Van der Waals, y ya estaba muy bien establecido, bueno, no establecido, conocido, este teorema que sobre transiciones de fase en una dimensión, que es que en una dimensión no hay transiciones de fase. Si uno hacia atrás, cuando ya tiene forma, digamos, de teorema, y como todo teorema tiene ciertas suposiciones importantes. La suposición importante es que pues, es un sistema en una dimensión, una repulsión decente, aquí es infinita, dura, y luego una atracción, pero el teorema realmente pide que el alcance de la interacción sea finito, es decir, que haya una distancia tan suficientemente separadas las partículas o moléculas para ya no sentir ninguna atracción o que sea despreciable. También la intensidad de la atracción debe ser finita. Pues eso es realista. Pero lo que resulta con la interacción de Catch cuando su parámetro gamma se va a cero es infinito y cae fuera del teorema. Y eso es muy divertido porque una vez que cae fuera del teorema podemos reírnos de él y trabajar en una dimensión. Podemos trabajar en una dimensión, que es la manera que se los presenté. Y ahora pues andamos en esas y tenemos el camino de Widom. Este es el operador de inserción multiplicado por la densidad de un fluido que está en una cadenita. Las posiciones de la cadena son las letras S. Y decimos, pues, ¿qué tipo de interacción? Bueno, vamos a poner que primero tiene que estar vacío el sitio donde voy a poner la siguiente partícula. Y si ρ es la probabilidad de que esté lleno, 1 menos ρ es la probabilidad de que esté vacío. Estoy pidiendo que esté vacío y luego estoy escribiendo en lo que vimos es campo medio el hecho de que
tenga una atracción con partículas que estén a su izquierda o a su derecha a primeros vecinos. Es la aproximación de campo medio, como en el caso de Stefano Rufo, como vimos en el seminario. Y entonces alfa es la intensidad de esa interacción, que sería toda la integral bajo la curva en espacio continuo. Y pues eso debe ser igual, dado que es una función es una ecuación de valores propios, funciones propias, al inverso de la actividad multiplicado por la misma densidad. Entonces aquí tenemos escrito este problema inverso. ¿Cómo transformo la probabilidad de ver una partícula en el sitio S que requiero para la fórmula de Witten? Un sitio donde ponerla y luego calculo el resto de la fórmula de Witten. La actividad es en la parte configuracional del... Y ahora miren lo que hacemos. Nos lo vamos a llevar al lenguaje magnético. Vamos a un sistema de espines sobre la misma cadena. Y esta debe ser pues, la probabilidad de que el spin ahí esté para arriba menos la probabilidad de que esté para abajo dividido entre 2. De tal manera que esté normalizada las dos probabilidades, que las dos probabilidades sumen 1. Entonces 1 menos la magnitud es P menos y 1 más la magnitud es P más. O sea, probabilidad de que el spin apunte hacia abajo o hacia arriba. Y sustituimos en la fórmula de arriba. Y se nos convierte en lo siguiente. Esta es la fórmula de Witten del lenguaje magnético. Y lo que estamos haciendo ahora es voltear una spin hacia abajo o hacia arriba. Y aquí tenemos el costo de haber volteado, el costo, pues, si la interacción es nada más a primeros vecinos, a la izquierda y a la derecha, por haberlo volteado. Y estas probabilidades, que eran aquellas densidades ρS y 1 menos ρS, la escribimos en términos de la magnetización. Ya vamos en este renglón. Luego recuerdo que pues esta actividad en lenguaje magnético no es más que la exponencial de 1 entre kT por el campo magnético externo. Entonces pues la sigo reduciendo ya nomás en términos de magnetización. Luego le tomo logaritmos y pues ya nomás tengo el campo magnético entre kT. Este factor es el logaritmo de este argumento. Y este otro exponencial me da lo de acá. Y está escrito sin comentarios ni nada, porque está suponiéndose, cosa que no será cierto con ustedes, que al ver esa expresión, la reconocen como la ecuación de estado del magneto de Curie-Weiss. Todo lo que tienen que hacer es, en el pasado había que buscar un libro de mecánica estadística que tuviera estas transiciones de fases y cuestiones, que tuviera un capítulo del magneto de Curie-Weiss y verlo en el libro. Ahora no, en esta época pues lo que ustedes harían, pues a lo mejor lo pueden hacer mientras yo hablo, es abrir una ventana con Wikipedia y ponerle magneto de Curie-Weiss, Wikipedia y que les dé y seguramente ahí les va a dar de vuelta esta cuestión. Entonces, miren, lo que hemos hecho en este momento fue tomar un gas de latiz con atracción a primeros vecinos, repulsión nada más en el sitio mismo, ver su fórmula de Witten en campo medio, y luego cambiar el lenguaje de densidad, o sea, la probabilidad de ver una partícula en un sitio y la probabilidad de no ver, de que haya ausencia de partícula en un sitio, al lenguaje magnético. Simplemente estamos cambiándole la vestimenta a este mismo problema. Lo estamos llevando del lenguaje de un fluido en un retículo, en un latiz, al lenguaje de espines en una cadena. Y al hacerlo, en media página tenemos el resultado, la ecuación de estado, magneto de Curie-Weiss. Le pueden poner el campo magnético igual a 0 y pueden ver las reacciones espontáneas que vamos a ver también nosotros.
Bueno, aquí se coló, curiosamente, en esta misma archivo en formato PDF, un alumno hace algún tiempo me hizo el favor de escanear y compilar y poner, bueno, no compilar, ponerlo, después de escanear, sacar el documento PDF. Las hojas pertenecían a otro, simplemente porque está mucho más negra. No es de la misma camada. Y lo que está aquí, pues ni modo, vamos a pechugar y vamos a ver qué es. Sí, es otra manera de ver este lattice gas. En el fondo es simplemente un magneto de espines de Ising. Son, son traducibles, hay una traducción siempre de uno al otro. Y todo está diciendo que está colocado en un retículo lattice de m mayúsculas sitios y son n partículas y por lo tanto la densidad pues es el número de partículas dividido entre el número total de sitios, es la densidad. Y luego está buscando aquí, nos estamos saliendo del camino de Widom y estamos escribiendo una distribución de probabilidad que debe ser la distribución uniforme, o sea, microcanónica. En el fondo microcanónica, no canónica, pero el argumento es fíjense. Se está uno sacando de la manga y escribiendo directamente, porque el problema es sencillo, la probabilidad para una configuración de densidad uniforme ρ. En sitio y dan la misma densidad, la misma probabilidad de ver una partícula en un sitio. Y entonces recuerda uno que la probabilidad de configuración si es el inverso de la función de partición. Pero aquí no hay energía cinética, entonces ya es el inverso nada más de esa parte de la función de partición que en espacio continuo es la integral de configuración, es la suma de configuraciones. Y está diciendo, bueno, pues si son n partículas, debe poderse construida, debe poderse construir como la probabilidad de que estén colocadas n partículas, es la probabilidad de una sola partícula en un sitio elevada al número de partículas. Como si fueran eventos independientes, que lo son, si no hay interacción. Pero el campo medio nos regresa a eventos independientes, es decir, este factor ρ a la n no es más que la probabilidad de poner una partícula en la cadena y luego pues n de ellas. Pero si hay n partículas, tiene que haber m menos n huecos. La probabilidad de que haya m menos n sitios vacíos es la probabilidad de que haya un sitio vacío elevado al, al número de sitios vacíos. Son idénticas. Yo las puedo rearreglar de muchas maneras y se siguen viendo igual. Entonces, esas configuraciones no las quiero contar y por eso divido entre el factorial de n, precisamente porque son indistinguibles. De las partículas, pues la pongo como un factor de Boltzmann, que sería 1 entre kT, por el inverso de la temperatura, por el número de encuentros, el número de veces que esas partículas van a contarse como parejas, y ese es n cuadrada, y como busco que esto sea dimensional, debo, debo dividir entre mí. Está escrito así, después de muchos años, entonces pues eso siempre se le pasa la cuenta a los alumnos. Y se les dice, pues bueno, corroboren que está bien escrito. Vamos a ver que está bien escrito porque nos da el resultado correcto. Es el factor de Boltzmann. Entonces, la probabilidad de una configuración. Y luego aquí pues ya nada más se hizo n entre m, se multiplicó y dividió por m para poder reescribir este factor de esta forma. Y luego pues simplemente sabemos que la parte configuracional de la energía libre de Helmholtz, pues sigue la receta menos, sigue la receta KT, sigue la receta logaritmo de la función de partición, que incluye este factorial, porque esta es la parte configuracional. Describe si fueran distinguibles.
Y como ya tenemos la fórmula, pues simplemente la copiamos aquí y luego pues vamos tomando los logaritmos. Y si dividimos, queremos ver la energía libre de Helmholtz por partícula, dividimos entre el número de sitios y aquí tenemos ni más ni menos que a la energía libre de ese gas en un latiz. Y no es cualquier cosa. Tener la energía libre quiere decir que de ahí pueden extraer lo que gusten. Esta es la versión de la energía libre de Helmholtz, la versión discreta en espacio discreto, pues del fluido de Van der Waals. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con unos minutos de esto. Y porque entonces aquí estamos hablando de modelos de spines. Fíjese que esta es la cuestión que siempre eh, resulta más familiar para quienes practican la mecánica estadística. En el sentido de, denme ustedes un modelo y ya que me lo den, bien bailamos con él, que es bien distinto a decir, pues, de dónde surgen los momentos magnéticos y por qué los modelamos como los modelamos. Entonces, simplemente es como estos juegos de salón, como de billar, o como en el que dice, pues, denme una malla cuadrada, cúbica, póngale espines en los puntos de la malla. Y luego, pues, estos espines, ¿cómo se van a comportar? Bueno, pueden tener nada más dos direcciones, y sin. O pueden ustedes decir que están girando como manecillas de reloj, XY, o rotores. O como pueden estar apuntando en el espacio tridimensional, en el ángulo sólido, y se le llaman espines de Heisenberg. La realidad es que los materiales sí deberían poder los momentos apuntar en el ángulo sólido, pero no lo hacen isotrópicamente. Isotropía. Y esa anisotropía puede ser muy extraña. A lo mejor le gustan 8 direcciones, si es que es una malla cúbica sencilla, o 12. Puede anisotropías, pero vamos a divertirnos y a lo mejor este curso hablamos un poco de superconductividad de alta temperatura, de transición en magnetos, que es lo mejor. Si fuera uno a una tienda y dice, quiero que usted me venda dimensional, y dicen, pues no hay, pero lo más cercano que pueden ofrecer a uno son estos copratos, estas cerámicas que tienen propiedades superconductoras. Entonces pueden ustedes generar un magneto de Heisenberg, pues le añaden una anisotropía tipo XY en un plano, o además le pueden agregar anisotropía tipo IC. En fin, decimos que tiene S mayúscula espines en una dirección, S mayúscula menos espines en otra dirección. Voy a ver muy poco más, porque se me está acabando el tiempo. Ya se leyó modelos de espines en mallas. Cuando los espines nada más están sobre un eje, Ising, como me decías de reloj, XY, cuando están en el estado sólido, en el ángulo sólido, Heisenberg. Y aquí vienen unas definiciones. Tantos espines para arriba, tantos espines para abajo, tanto es el número de sitios, pues la suma de los dos, porque todos los sitios tienen espines. Y lo que les dije a manera de coloquial, ¿qué hizo Heisenberg para ver cómo surgen los momentos magnéticos? Yo simplemente les seguí la corriente, pues les ponemos los momentos magnéticos sobre la malla y de ahí nos arrancamos con dentro de la profesión de mecánico estadístico.